El día de hoy. Vamos a pasar lista en medio de la clase otra vez para ver si están conectados. Los estoy escuchando. Ok, muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de lo que son las fobias, específicamente la fobia social, el trastorno de pánico y el uso de benzodiazepinas. Bien, antes de hablar de la fobia social, hay un tema previo a ese que son las fobias específicas. Realmente las fobias específicas en atención primaria no van a ser tan habituales o tan frecuentes. Entonces, solo vamos a mencionar algo bien superficial, pues realmente este tipo de fobias específicas aparecen en la niñez o a inicios de la adultez y está relacionado con ese miedo irracional a objetos, a situaciones o a animales que la mayoría de personas no le tendrían miedo. Cuéntenme ustedes si le tienen miedo a algún animal o alguna situación. Andrea, Culebras. a las culebras, ¿qué tipo de culebra? Vamos a ver, ¿quién me contestó ahí? Mariela. Mariela, Iris Mariela, cuénteme, ¿qué tipo de culebras le dan miedo? Pues todas. Todas, no importa si son chiquititas o es una boa, es una cascabel, todas las serpientes le da miedo. Sí. ¿Y qué es lo peor que le ha sucedido a usted cuando mira una serpiente? Pues cuando estaba pequeña tenía como 5 años y aquí en Intibucá es un poco boscoso, entonces hay bastante. Eh, y me salió como para mi edad era una anaconda, ¿verdad? Para su estatura. Sí. Entonces era muy grande, pero ella súper tranquila, solo cruzó el Súper, camino. qué linda, súper Pero tranquila, yo ¿eh? no. Solo medio saludó y se fue. Ok, muy Sí. bien. ¿Alguien más le tiene temor a algo? A las cucarachas. ¿Y qué es lo peor que ha hecho Carmen cuando mira una cucaracha? Ay, yo no sé, yo grito, yo hago un show, la verdad, Ok, hasta que alguien más la mata porque yo no puedo, me da como asco. ok, muy bien. ¿Y la gente considera que ese miedo que le da o ese terror que usted siente o esa reacción es exagerada? ¿Le han dicho? Sí, mi mamá siempre me dice eso, como que ya tengo que superarlo. Ok, muy bien. Entonces ahí con Carmen tal vez podríamos hablar no específicamente de una fobia, pero sí de un miedo extremo. Entonces, como les menciono, ¿qué tan grave va a ser la fobia específica? Pues va a ser tan grave en relación a la capacidad de evitar la situación fóbica. Por ejemplo, le tengo miedo a las cucarachas. Yo puedo tener una vida relativamente tranquila siempre y cuando no esté en contacto de ninguna cucaracha. Pero si ya me voy yo a un basurero, si me voy a una casa abandonada, si me voy a un lugar donde abundan las cucarachas, ahí voy a poder perder el control. Otras situaciones que podrían, o sí, situaciones, podrían ser las serpientes, podrían ser las cucarachas, podrían ser los ratones, la fobia a la sangre, a las alturas, a los truenos, a la oscuridad o a viajar en avión. Las fobias específicas mencionan que afectan más o menos, como todos los trastornos de ansiedad, afectan más a las mujeres que a los varones. Afecta el 7% de las mujeres y un poquito más del 4% en los varones durante un periodo de más o menos 6 meses. Tratamientos, pues tal vez el tratamiento podría ser psicoterapéutico, dependiendo del grado de disfuncionalidad que provoca. Y tratamiento farmacológico únicamente se daría en casos de fobia a volar. Uno de los tratamientos que se utilizan para el manejo de las fobias específicas es la desensibilización sistematizada.
es que de a poquito, eh, el paciente se va exponiendo a esa situación fóbica. Por ejemplo, Carmen le tiene miedo a las cucarachas. Entonces, la primera etapa de eso sería como que se imagine las cucarachas, cómo caminan, cómo se mueven y todo eso. Después de tener esa imaginación, esa imagen en su mente, ya la ansiedad ha disminuido, ha sido controlada, pasamos a otra etapa, a ver quién se le puede ocurrir, a qué etapa vamos. Ya controla su ansiedad con solo imaginarse. Sería, Estar cerca de una cucaracha. bueno, ahí sería, sí, podría ser, Héctor. Ya se le imaginó, entonces yo empezaría como a mostrarle videos de cucarachas hasta que se extinga la emoción, la ansiedad. Una vez que ya tolera los videos, entonces enseñarle las cucarachas en una cajita y ya por último tener contacto con una cucaracha. Ahí es Ahora, la desensibilización sistematizada y que la toque, que la ponga en su mano. ¿Miró Wally, Carmen? sí, sí la vi. Ay, ¿no le gustó la cucarachita que ahí sale con uno de los personajes? No, la cucarachita, pues un pichinguito está bonito, pero... Hasta dulce se mira. Ok, muy bien. Entonces la desensibilización sistematizada es una estrategia. La otra estrategia que se puede utilizar en la fobia específica es la inundación. Colocamos a Carmen y le pedimos a cada uno de los compañeros que vaya por su casa, por su barrio, por su pueblo, recogiendo cucarachas, llenamos un tanque de cucarachas y le decimos a Carmen que por favor se meta a ese lugar lleno de cucarachas, a modo que las cucarachas recorran todo su cuerpo, la rodeen. Eso le va a provocar una sobreestimulación y esa sobreestimulación, esa exageración de estímulos va a llevar a que la ansiedad se extinga. ¿Qué técnica podríamos utilizar? Va a depender de las características de personalidad de cada paciente. Porque si el paciente tiene una vulnerabilidad eh, hacia la psicosis, una inundación como esa de meterle en un tanque o en una piscina llena de cucarachas puede provocar un brote psicótico. Bien. Y en la fobia a volar no podemos utilizar la desensibilización sistematizada. Aquí vamos a darle la bienvenida a José Moreno. Don José Moreno, mucho gusto, buen día. ¿Me escucha? José Luis Moreno. No, no quiere hablar hoy, pero por lo menos ya está aquí. Ok, Acaba de descargar la aplicación, tal vez no le entiende todavía. ok, muy bien. El doctor estaba entrando y no estaba escuchando nada del audio. Ok, muy bien, don José Luis Moreno, ¿me puede dar cámara para reconocerlo? Ya nos conocemos, doctor. Ok, estate pendiente que te va a preguntar. Ok, Perfecto. Bueno, no perfecto, pero está bien. ok. La fobia social. Pues vamos a ver, ¿quiénes de ustedes le tienen miedo a hablar en público? Saludar a una cipota, saludar a un cipote que le gusta. ¿Quiénes de ustedes? Yo, ¿Quién? yo, Sí. Ok. Ah, pero mire que ahorita sí está bien, está hablando bien. porque ahorita ya los conozco a todos. Ah, ok. Entiendo. Entonces, ahí vamos a ver. Eh, Como les decía yo en la clase anterior, podemos tener miedo a hablar en público, podemos tener miedo a exponer, pero gran parte de nosotros vamos a superar ese miedo y vamos a vencer esa barrera. Y puede ser que al principio nos cause temor, pero a medida que pasan los minutos, que pasan el tiempo frente a todos los demás compañeros, pues nos vamos relajando, nos vamos aflojando y somos más espontáneos. Para hay un porcentaje de la población
que lamentablemente no va a ocurrir eso. Y más o menos estamos hablando de un poquito más arriba del 2% en las mujeres y casi 1.7% de los varones, al menos en Estados Unidos, van a tener sintomatología de fobia social. ¿La fobia social qué es? Pues es una condición común, crónica y debilitante que va a provocar disfuncionalidad y que puede llevar, en el peor de los casos, al alcoholismo y a la drogadicción. Esta patología es poco reconocida porque la gente e incluso el paciente puede entenderla como esa forma de ser, pese a ser egodistónica. ¿Recuerdan qué es egodistónica y egosintonía? Egosintonía y egodistonía. ¿Alguien lo recuerda? Lenin, que son muy buenos, dicen. Doctor, ¿Dónde? ego distónico creo que era cuando el comportamiento de la persona o los sentimientos están como en, o sea, son de acuerdo o son aceptables a las cosas de su ego, como que son de acuerdo a su ego. Ok, a su vamos por idea. ahí, Andrea. Muy bien, gracias. Ujú. Estamos confundiendo la egosintonía con egosintonía. Ego es el yo, bien lo dice Andrea. Sintonía está de acuerdo al yo. Egodistonía está en contra del yo. Entonces, la manía es egosintónica. ¿Por qué la manía es egosintónica? Porque el paciente mientras está maníaco se siente bien. Se siente alegre, se siente lleno de energía, se siente recargado. Cuando la depresión y la ansiedad afecta a un individuo, es egodistónica, porque el paciente reconoce que no está bien estar así, que no es cómodo, que no es normal estar depresivo, que no es normal estar ansioso. Entonces, el paciente con fobia social, sí, a mí me gustaría hablarle a la gente, a mí me gustaría hablarle a las hipotas, me gustaría enamorar a mis compañeras, pero me da miedo rechazo, me da vergüenza, me imagino que voy a poner puro tomate, que se me van a poner rojas las orejas, que voy a tartamudear, que voy a sudar. Entonces todo esto me va a causar demasiada ansiedad. ¿Y cómo se define la fobia social? Pues se define como un miedo intenso al escrutinio por parte de otras personas a sufrir situaciones embarazosas en público, llevando a estas personas a evitar todos aquellos lugares o situaciones donde se expongan socialmente. Quiere decir que además del miedo intenso al escrutinio, va a haber una conducta evitativa a esa situación. ¿Cuándo aparecen las fobias sociales? Pues van a aparecer en la adolescencia y va a estar relacionado con un miedo a ser enjuiciado por otras personas, llevando a lo que ya había mencionado, evitar esas situaciones sociales. Pueden ser restringidas o difusas. Como menciona, creo que fue Carmen la que mencionó, o Mariela, la que mencionó que habla porque es mucho más fácil ahorita que nos conoce a todos, porque nadie está poniendo cámara, porque hay mayor facilidad a través de la plataforma virtual. Entonces, puede ser que con mi familia yo hable muy bien, con mis amigos íntimos, que los conozco de toda la vida, hable bastante bien, pero cuando me toca hablar con personas desconocidas, ahí me limito. Entonces puede ser restringida. O puedo hablar en las cuestiones de las actividades de la iglesia, pero no puedo hablar en público dentro de la universidad. Puede ser que pueda hacer algunas cuestiones, pero por ejemplo ir al baño a la facultad no me atrevo, me da vergüenza, o comer delante de todos me da vergüenza, o difusa. No importa el lugar o la situación, yo no puedo hacer muchas de las actividades que el resto de la población sí hace, porque me causan mucha vergüenza. La fobia social va a estar acompañada de baja autoestima
y de miedo a las críticas. Y puede desembocar en crisis de pánico y la evitación llevar a aislamiento social. Es más frecuente en las mujeres que en los varones, ya lo había mencionado, entre 1.5 a un poco más de 2.5 en las mujeres y hasta 1.7% en los varones, al menos en Estados Unidos. El riesgo vital de sufrirla varía entre un 3 a un 13%, dependiendo de los criterios que se utilicen para hablar de fobia social. Este es uno de los trastornos de ansiedad que van a aparecer más temprano, entre los 5 y 35 años de edad. Y tenemos un perfil. ¿Qué va a pasar con las personas que padezcan fobia social o quiénes son las más vulnerables? Pues lamentablemente las mujeres, por su rol sociocultural, van a terminar siendo solteras y esta fobia social la va a limitar a nivel de escolaridad, van a tener un bajo nivel de escolaridad y esto lamentablemente les va a limitar en su capacidad de desenvolverse profesionalmente o económicamente. Entonces van a terminar siendo mujeres solteras, pobres y de bajo nivel de escolaridad. Los hombres, ¿qué va a pasar con los hombres? Pues los hombres sabemos que tenemos exigencias sociales mucho más grandes o importantes en relación a las mujeres. Por ejemplo, ¿quién enamora? ¿El hombre o la mujer? ¿Mariela? ¿Carmen? ¿Bessie? Depende, Depende. Depende. porque Ajá. hay culturas en las que el hombre, pero ahora creo que ambos. Ok, Mariela, ¿usted ha enamorado a varones entonces? No. ¿Y por qué no? Ah, ¿Y por qué no lo ha hecho? porque creo que no he visto que deba hacer eso aquí en mi pueblo. Ok, muy bien. Ok, Que son entonces... feos, dice. Híjole, pucha mano. Ok, entonces ahí vamos el perfil del hombre. El hombre tiene mayor tensión social. No es que se le exige, o socialmente se tiene la idea de que el hombre es el que va a ir a enamorar a la cipota, bien lo dijo ahí Mariela, allá en Intibucá. Y el hombre también se expone a una menor edad al aspecto laboral. Y vemos cómo los hipotes, ustedes van a ver en las calles, en Valle de Ángeles, el verbo que tienen esos hipotes y cuando uno acuerda le están ensartando 3 bolsas de dulces, de leche y uno los está, y a veces uno ni come eso, pues, pero se los termina comprando porque tiene buen verbo. O aquel muchachito de México que salía vendiendo empanadas en varios idiomas, en Acapulco, creo, y se hizo famoso. Entonces, hay mayor exigencia social y culturalmente porque el hombre desarrolla estas habilidades sociales. Bien, aspectos etiológicos. Desde el punto de vista neurobiológico, no existe hasta la fecha el descubrimiento de un marcador biológico específico para la fobia social. Hay comorbilidades, entonces es bien difícil determinar un marcador biológico específico para la fobia social. Si se ha visto, por ejemplo, elevación de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y niveles de catecolaminas. Se ha visto también por ahí, se menciona, alteración del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Este es un dato bastante interesante. Esta alteración del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal en pacientes con pruebas de función tiroidea normal están asociados a fobia social. La administración de
sustancias ansiogénicas como el lactato de sodio, el monóxido de carbono, la epinefrina, no van a producir crisis de ansiedad en pacientes con fobia social. En cambio, la administración de lactato de sodio, de monóxido de carbono, de epinefrina, de iodina, en pacientes con crisis de pánico o con trastorno de pánico van a desencadenar crisis de pánico en esos pacientes. La amígdala y el hipocampo en pacientes con fobia social se ha descubierto que se activan ante situaciones neutrales o novedosas, cosas que no suceden en aquellos individuos con salud mental sin antecedentes de fobia social. También hay una hipoactividad del circuito límbico frontal y una hiperperfusión de los lóbulos frontales y la amígdala a través de la tomografía con emisión de positrón. Neurotransmisores, pues vamos a encontrar que hay una alteración a nivel de la noradrenalina, a nivel de la noradrenalina. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Alteraciones a nivel de la serotonina, de la dopamina, del glutamato y del GABA. Esto lo hemos descubierto, o se ha descubierto, mejor dicho, no lo hemos descubierto nosotros, se ha descubierto gracias a la efectividad que hay los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como la imipramina, ha provocado mejoría en los pacientes que padecen este tipo de trastornos. Aspectos genéticos, el 70% de los pacientes con fobia social tienen historia familiar de fobia social. Y también hay antecedentes familiares de trastornos de ansiedad generalizada. Aspecto cognitivo, la tríada, pensamiento, emoción y conducta. Esa es la teología de la fobia social. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, doctor. Gracias. Presentación clínica. ¿Cuáles son los principales síntomas que vamos a tener de la fobia social? Un miedo persistente y severo al posible escrutinio por otros, miedo a hacer el ridículo o actuar de forma humillante o embarazosa. ¿Qué situaciones pueden provocar este miedo? Hablar en público, hablar con extraños, hablar con una figura de autoridad y tener que asistir a reuniones sociales. Este tipo de actividades en un paciente con fobia social le van a generar mucho miedo, mucha ansiedad, mucho estrés. Y esa exposición a la situación social va a producir ansiedad intensa con inmediata descarga autonómica. Va a provocar rubor, se va a poner rojito, los cachetes, las orejas, palpitaciones, temblor de manos, temblores musculares, sudoración, se le pone sudoroso a la cara, las manos, las axilas, y esto va a generar bastante incomodidad en el paciente. El miedo, pese a que es reconocido, no se puede controlar, se vuelve excesivo e irracional. Y todo esto va a llevar a una conducta evitativa y una ansiedad anticipatoria. Entonces, esto va a hacer que el paciente, ante nuevas posibilidades de volverse a exponer socialmente, ya le entre el miedo. Entonces, lamentablemente el paciente ya va a estar como predispuesto. Diagnóstico diferencial. Abuso de sustancias. Hay sustancias que pueden provocar igual taquicardia, palpitaciones, sudoración.
la abstinencia al alcohol. Llega uno de los estudiantes a exponer un lunes y el sábado y el domingo anduvo bebiendo, llega todo sudoroso, llega taquicardio, llega pálido, tembloroso, tartamudea, se marea, pero realmente no es fobia social. Lo que pasa es que tiene goma. Entonces, otro puede ser las bebidas energizantes, puede ser las sobredosis de café o las pastillas de cafeína. Algunos medicamentos como los mismos inhibidores selectivos de la captura de serotonina al inicio del tratamiento van a generar ansiedad. Algunos medicamentos como la glinclamida puede provocar hipoglicemia, entre otros. Algunas enfermedades médicas como el hipertiroidismo puede provocar en el paciente sintomatología que se puede confundir con la sintomatología autonómica de la fobia social. Trastorno por pánico. Diferencia entre el diagnóstico de fobia social y trastorno por pánico. ¿Alguien leyó? ¿Alguien tuvo chance de leer? Es que mencionaba el documento que el trastorno de pánico era sí, crisis súbitas, ataques de ansiedad que se seguían por lo menos durante un tiempo de un mes, con otras circunstancias como el miedo a que volviera a ocurrir o el miedo a las consecuencias que esos ataques pudieran tener. Y no recuerdo el tercero, no me acuerdo, pero tenía un tercer inciso para los criterios diagnósticos y la crisis en sí eran como los ataques, que duraban de 20 a 30 minutos y se acompañaban de síntomas autonómicos. Correcto, muy bien. Y la palabra clave, como bien lo menciona Carmen, es súbito, es abrupto. Mientras que aquí, la ansiedad, sí pueden haber crisis de pánico, crisis de angustia en el paciente con fobia social. Al inicio, siempre van a ser desencadenadas con la exposición. Tengo que hablar en público, tengo que exponer, tengo que hacer una charla. Entonces ahí, en medio de la charla o antes de la charla, entro en pánico, entro en angustia. Pero mientras yo no tenga que exponer, mientras yo trabaje en casa, mientras yo haga mis actividades enfrente de una computadora, no hay ningún problema. Esa es una forma fácil de poder diferenciarlo. Medicamentos, vamos a tener que preguntarle al paciente si inició algún medicamento nuevo o incrementó la dosis o suspendió algún medicamento. Si está bajo el efecto de alguna sustancia legal o ilegal. Al examen físico podemos ver alteraciones evidentes de hipertiroidismo, pero también podemos reconocer este problema orgánico a través de pruebas de laboratorio. Trastorno de pánico. Lo vamos a diferenciar porque sí pueden haber crisis de angustia en el paciente con fobia social, pero estas crisis de angustia en un inicio van a aparecer únicamente y exclusivamente cuando el paciente con fobia social se expone a esa situación que le causa temor, que le causa angustia. Mientras que en el trastorno por pánico puede estar acostado, puede estar solo, puede estar acompañado, puede estar durmiendo, puede estar viendo televisión, puede estar descansando, recibiendo clase y de forma súbita va a tener una crisis de pánico. Es una forma diferencial. Trastorno depresivo. Va a haber baja autoestima, pero el paciente se va a quejar más de otros síntomas asociados a la anedonia, la disminución de la capacidad de disfrute, el aislamiento social, el aburrimiento, puede haber llanto fácil, puede haber humor depresivo. La forma en que vamos a diferenciarlo. Personalidad evitativa, que es aquí el paciente, una forma de diferencia, bueno, aquí vamos a hablar de dos teorías. Unos autores mencionan que la fobia social y la personalidad evitativa forman parte de una misma patología, siendo la personalidad evitativa el grado máximo de una fobia social. Eso lo mencionan algunos autores. Otros autores mencionan
que en la personalidad evitativa el paciente así es, así soy yo, callado, apartado, temeroso, y puedo ser mucho más sensible, más resentido, entre comillas, a ese tipo de situaciones que me generan angustia. O sea, si me quedan viendo mal, entre comillas, si se ríen, estoy pensando que es de mí, entonces puedo hacerlo mucho más personal, esa sensación. En la fobia social, el paciente sí tiene miedo de hablar, sí tiene miedo de exponerse, pero en el fondo quisiera tener esa capacidad. Yo quisiera hablar, yo quisiera que esta tontera se me quitara y poder exponer como expone Juan Carlos, como expone José Luis Moreno, como expone Mariela, como expone Lenín. Pero lamentablemente no tengo esas habilidades. Mientras que el paciente como personalidad evitativa, ¿cómo se ríen estos jodidos de mí? ¡Qué barbaridad! Entonces se vuelve mucho más intensa la sensación en personalidad evitativa. Comorbilidades. Tenemos el trastorno de personalidad por evitación, es una comorbilidad que se puede presentar entre el 22 a 89% de los pacientes. El alcoholismo se puede presentar en el 21% de los pacientes con fobia social y crisis de pánico. ¿Y cómo es que el paciente con fobia social entra en el alcoholismo? Porque lamentablemente el paciente tiene miedo de hablarle a la cipota, tiene miedo de ir a la fiesta, tiene miedo de reunirse socialmente. Entonces, el paciente tiene, vamos a ver, Hessel invita a Lenin. Lenin es tímido, no puede hablar, le da vergüenza, no puede. Pero Hessel, el gran alero de él, no te preocupes, te voy a dar algo para que te relajes. Y le da una cerveza a Lenin. No, y entonces Lenin se la toma, se relaja, porque el alcohol tiene un efecto ansiolítico. Inicialmente va a tener la misma función que una clonazepam, que una benzodiazepina, va a actuar sobre el complejo GABA, benzodiazepina y cloro. Entonces va a relajar al paciente. Entonces ya Lenin va a andar bailando, ya va a contar chistes, ya va a andar hablando, va a estar sociable. Y para la siguiente vez, Lenin va a aprender que con una cerveza se desinhibe. Pero se va a dar cuenta con el paso del tiempo que una cerveza no va a ser suficiente, sino que va a ocupar 2, que va a ocupar 4, que va a ocupar 6. Y así es cuando el paciente entra con fobia social y termina con una comorbilidad. Por las limitaciones que la fobia social puede provocar en el paciente, vamos a ver que van a provocar síntomas de depresión en el paciente e incluso riesgo suicida. Y se pueden presentar ideas suicidas no estructuradas hasta intentos suicidas en un buen porcentaje de la población con fobia social. Algunos pacientes también van a tener comorbilidad con trastorno bipolar. El trastorno por pánico, bien lo mencionábamos, al inicio, por eso hice el hincapié, que al inicio el paciente va a tener crisis de pánico solamente cuando esté expuesto a esa actividad social. Pero, lamentablemente, después, estas crisis de pánico pueden aparecer en cualquier momento, expuesto o no expuesto a ese estrés social en el paciente con trastorno de fobia social. Ok. Más del 50%, entre un 50 a un 60% de los pacientes
con trastorno dismórfico corporal, trastorno de anorexia o trastorno de bulimia van a tener síntomas de fobia social. Entonces, la mitad de ellos. ¿Qué es trastorno dismórfico corporal? Por ejemplo, el paciente con trastorno dismórfico corporal tiene una alteración de la percepción de su propio cuerpo y puede verse más orejón, más dientón, más lleno de espinillas, más narizón, relacionado con su aspecto. Exagera su percepción de cuánto, qué orejón es, qué narizón es, que mis dientes son chuecos, y esto puede traer vergüenza o pena o limitaciones a nivel social. Igual en los trastornos de alimentación también se puede dar. Bien. ¿Cuál es el tratamiento de la fobia social? El primero, el tratamiento farmacológico. Y dentro del tratamiento farmacológico tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Estos, como vamos a ver en la siguiente clase, tienen un amplio margen de utilidad de acuerdo a la edad. Se puede utilizar desde los 5 o 7 años hasta después de los 100 años. Pueden ser útiles en pacientes con comorbilidades, postinfarctados, post-eventos cerebrovasculares. No hay riesgo de mortalidad en caso de sobredosis en pacientes que han hecho intentos suicidas con IRS. La FDA los ha aprobado para varios trastornos mentales y hay otras utilidades como en las parafilias, como en el autismo, en las disfunciones sexuales como en la eyaculación precoz, pueden ayudar los IRS. Entonces, estos podrían ser los de primera línea para el manejo de la fobia social. Como tratamiento coadyuvante, como tratamiento acompañante, la benzodiazepinas. Y este es un problema que tengo que mencionar acá. A veces el médico no psiquiatra utiliza la benzodiazepinas como la primera línea de tratamiento. Entonces aquí el paciente puede tener mayor riesgo de dependencia porque es lo único que el paciente toma. Otro tratamiento pueden ser los beta bloqueadores. Aquí en los beta bloqueadores podemos mencionar el propanolol, que es mucho más efectivo porque es menos selectivo. Podemos utilizarlo unos 30 a 60 minutos antes que nos toque exponer. Esto nos va a ayudar a disminuir la taquicardia, las palpitaciones, y esto nos podría ayudar a tener un mejor control de nuestros niveles de ansiedad. Y la psicoterapia. ¿Cuál es la mejor psicoterapia en trastornos de ansiedad? ¿Alguien recuerda? Terapia cognitivo-conductual. Muy bien. Dentro de los psicofármacos, ¿cuáles son los que han mostrado mayor eficacia? Los inhibidores selectivos, una eficacia más o menos 3 a 2. ¿Cuáles son las observaciones en cuanto a la utilización de estos IRS? Porque no todos son maravillas. Provocan disfunción sexual. Y lastimosamente la disfunción sexual que provocan van a estar de forma permanente mientras se utilice ese medicamento. Entonces, las dosis oscilan de sertralina de 50 a 200 miligramos, de paroxetina de 20 a 60, fluoxamina de 100 a 300 y escitalopram de 20 a 60 miligramos.
El tratamiento con benzodiazepinas únicamente va a ser coadyuvante, ya se lo mencioné. Y tenemos el alprazolam en 1.5 a 6 miligramos y el clonazepam de 1.5 a 3 miligramos. Observación: va a provocar sedación y en algunos casos, no en todos, puede provocar dependencia. Beta bloqueadores, el propranolol, más o menos eficaces, de una dosis de 40-80%. Efecto adverso que hay que observar: la bradicardia. ¿Qué es lo que recomiendo yo para utilizar propranolol? Que no lo utilice, me toca exponer mañana, entonces yo no lo voy a utilizar porque si nunca he utilizado propranolol, puede hacer que me caiga, que me pegue un síncope. Entonces, evitar, lo puedo utilizar antes de exponerme a la situación social y puedo ir viendo si me conviene tomar 5 o 10 miligramos o 20 miligramos. ¿Preguntas de fobia social, jóvenes? Doctor. Yo creo que no. Ok, muy bien. Trastorno de pánico. Antes de que apareciera el DSM-3, el DSM-4, allá por 1980, los interesados en esta parte de los trastornos de ansiedad consideraban que el trastorno por pánico y el trastorno de ansiedad generalizada pertenecían a una misma entidad nosológica. Ya desde el siglo XIX se hablaba de algunos trastornos que podrían considerarse como trastornos de pánico, como el síndrome de Da Costa, que hablaba de manifestaciones autonómicas a nivel cardíaco, y el corazón de soldado. El trastorno de pánico, ¿por qué se va a caracterizar? Por un ataque de angustia severo, espontáneo, brusco, breve y episódico. Este no avisa, este no tiene un desencadenante específico. Este puede pegarle a cualquier persona en cualquier situación. ¿Alguno de ustedes ha tenido una crisis de pánico alguna vez? Doctor. ¿Quién? Yo, Andrea. Andrea, ¿y qué se siente con una crisis de pánico? Se siente como que, no sé, se siente como que todo se para, o sea, no hay atención para nada externo, sino que uno solo está como en que, digamos, se me sale el corazón, no paro de sudar, es como, tal vez se pone a pensar de que todo el mundo lo está viendo a pesar de que no, cosas así. Ok, muy bien, Bessie. Pues cuando a mí me han dado ataques de pánico, empieza como me duele como el pecho y no puedo respirar, ¿Y qué piensa que puede ocurrir? ¿O qué pensaba cuando le pegaban? hiperventilar. ¿Qué pensaba? ¿O qué pensó en las primeras crisis? Así como que así. La primera vez que yo pensé en serio que me estaba muriendo, que me estaba dando como un ataque al corazón. Ok, muy bien, gracias, Bessie. Y esto es así, pues lamentablemente el paciente que vive por primera vez una crisis de pánico, lo primero que se le ocurre es, como decía una interna en aquel tiempo, se me va a parar el guacho. Entonces el paciente piensa que va a tener un infarto agudo del corazón, un derrame cerebral, y esto causa mayor angustia. En el 2012 yo estaba trabajando en el Ministerio Público como perito psiquiatra
y tenía un caso bastante difícil, un caso bastante serio, e iba a dar consulta choluteca y me iba en los buses interurbanos. Allá por Moramulca, de la nada, ya me empezó la sensación, la taquicardia, las palpitaciones, la hiperventilación, la sensación de mareo. Ya para ese tiempo era psiquiatra. Y lo primero que se me ocurrió a mí, no es infarto al corazón porque estoy joven todavía, estaba joven todavía en ese tiempo. Me vine caminando desde mi casa hasta la terminal de buses para tomar el bus hacia la Choluteca. No tengo ningún factor de riesgo en este momento para desarrollar un infarto agudo del miocardio. Esto es una tripleta. Y como dicen muchos, me autoterapia. Pero sí es molesto, sí es incómodo, sí lo saca a uno de su zona de confort. Este trastorno por pánico se puede presentar con ansiedad anticipatoria después de que aparece la primera crisis, como no se sabe dónde ni cuándo va a ocurrir, entonces la gente comienza a tener miedo. ¿A qué horas me da esto? Y si me da mientras conduzco, y si me da mientras estoy dando clases, y si me da en medio de la sala de cine, y si me da la crisis de pánico mientras estoy en un elevador, y yo solo, y se para. Entonces, va a tener ansiedad anticipatoria y el 70% va a presentar una conducta de evitación, agorafobia. El trastorno de pánico se puede presentar con o sin agorafobia. En población general, el 11% de las mujeres han podido reportar una crisis de pánico y el 7% de los hombres han al menos mencionado una crisis de pánico. La relación es de 3-1, más frecuente en mujeres, en cuanto a la agorafobia. Edad promedio de aparición, los 25 años. Y como ya hablamos, que la gente piensa que puede ser un infarto, que puede ser un derrame, entonces la prevalencia de trastorno de pánico en consultas médicas especializadas como cardiología es del 15%. Y hasta un 90% de los casos tienen otros trastornos psiquiátricos persistentes, comórbidos. Etiología del trastorno de pánico prácticamente son similares a los que hemos venido viendo en las clases anteriores. Vamos a ver, aquí sí, sustancias como el lactato de sodio, como el monóxido de carbono, como la iombina, como la cafeína, podrían provocar crisis de pánico por su efecto a nivel del tallo cerebral con descarga autonómica masiva de neurotransmisores. Se habla dentro de la etiología del trastorno de pánico de una desregulación de noradrenalina. Recordemos que el locus coeruleus contiene en los primates el 70% de la noradrenalina cerebral. Y se ha visto que la estimulación del locus coeruleus va a desencadenar sensación de miedo en estos primates. Y la ablación del locus coeruleus va a inhibir el comportamiento de miedo. Entonces van a ser temerarios. También va a haber una desregulación de la serotonina y una desregulación del GABA. Esto lo vemos por el beneficio que tienen los CIRS y por el beneficio de la persuasión. Aspectos genéticos. El 25% de los afectados tendrán familiares de primera generación o de primer grado de consanguinidad o trastorno del pánico. Y hay una concordancia de 31% en gemelos monocigotos. La teoría cognitiva, que la repito en todos, la tríada pensamiento, emoción y conducta. Hay una teoría que habla de la disfunción respiratoria. Entonces hay un grupo de pacientes que son sensibles a la concentración de CO2. Entonces, para contrarrestar los niveles de CO2
tienen el mecanismo compensatorio de una hiperventilación crónica. Respiran de forma superficial. Otras teorías. La teoría de la inhibición ante lo nuevo, lo vimos ahí con el trastorno de ansiedad social. Hay gente que se inhibe ante una experiencia nueva, se paraliza. Eventos vitales también pueden ocasionar crisis, trastorno de pánico y conductas parentales amenazantes y críticas en los primeros años de vida. Podría ahí sembrar la semillita para que se desarrolle un trastorno de pánico posteriormente. Síntomas del trastorno de pánico: crisis de angustia, miedo o malestar intenso acompañado de 4 de 13 síntomas somáticos o cognitivos. Va a durar 10 minutos, lo máximo que dura es de 10 minutos. El paciente va a percibir este miedo como sensación de peligro, de muerte inminente, de pérdida de control y una necesidad urgente de poder escapar. Se puede presentar o no con agorafobia. ¿Qué es la agorafobia, jóvenes? Pues es la ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar bastante difícil, embarazoso, no se puede disponer de ayuda, generando una conducta de evitación. Entonces hay muchos pacientes con trastorno de pánico con agorafobia que evitan centros comerciales, estadios, evitan subirse a los buses, evitan a reuniones sociales con muchas personas, porque esto, el principal, y si me pego una crisis de pánico, ¿quién me ayuda? Y si me desmayo, ¿quién me va a resolver? Entonces mejor tienen esa conducta de evitación. Agorafobia es evitar todos aquellos lugares donde el paciente considera que no puede escapar o que no puede recibir ayuda. ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder hablar de trastorno de pánico? Al menos un mes de evolución. La mayor parte de los días, varias crisis durante el día. Ansiedad anticipatoria y una preocupación por las consecuencias de las crisis. Aquí vamos a tener dentro de la ansiedad anticipatoria y preocupación por las consecuencias de la crisis, esta persona va a dejar de conducir, va a dejar de ir a clases, va a dejar de montarse en un bus, va a dejar de visitar lugares congestionados de personas por el miedo a que vuelva a presentar una crisis. Y si cruzo la calle, en medio de la calle me pega una crisis de pánico, y si voy conduciendo en el anillo y de repente me aparece una crisis de pánico, entonces van evitando ese tipo de actividades. Y esto va a llevar a un cambio de conducta. Trastorno de pánico se puede presentar o no con agorafobia. Y para poder hacer el diagnóstico de trastorno de pánico, debemos de estar en el entendido de que esta sintomatología no se debe al efecto de otras sustancias, como marihuana, como cocaína, como café, como bebidas energizantes. No se debe a una enfermedad médica como una arritmia, como un prolapso de la válvula mitral, como un hipertiroidismo, como una hipoglicemia, o no se debe a otro trastorno mental como la fobia social, como la depresión, como el trastorno traumático o una fobia específica. Esos son los criterios jóvenes del trastorno por pánico. Y estos son los síntomas neurovegetativos que el paciente puede tener: palpitaciones, actividad del corazón, elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas, molestias abdominales, inestabilidad, mareo, desmayo, desrealización, sensación que lo que está viviendo es irreal, despersonalización, estar separado de uno mismo, miedo a perder el control, miedo a volverse loco, miedo a morirse, sensación de parestesias, sensación de entumecimiento o hormigueo, escalofríos o sofocaciones. Esos son los síntomas
que el paciente con trastorno de pánico puede sentir y necesita más o menos a ese miedo y a ese miedo a la muerte, a perder el control, se deben de sumar 4 de estos síntomas para poder hablar de una crisis. ¿Estamos entendidos, José? Sí, doctor. Ok, muy bien. Diagnóstico diferencial, pues vamos a pasar ahí por enfermedades orgánicas, por uso de sustancias, otros trastornos mentales. Enfermedades médicas que podrían simular, usted ya las conoce, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, feocromocitoma, porfiria aguda, problemas vestibulares, problemas cardíacos, incluso algunas crisis parciales. Algunos tipos de epilepsia podríamos pensar que son crisis de pánico. Algunas sustancias, como la cocaína, como la anfetamina, como la cafeína y la marihuana, podrían desencadenar. Ahorita estoy recordando a un paciente joven, creo que tiene más o menos 19 o 21 años, estudia en una universidad privada, es un cipote timidón, pero obviamente como todo cipote joven, no es capaz de poder soportar la presión del entorno de los pares. Entonces resulta que este muchacho, lo invitaron a a un brownie, de esos cupcakes de marihuana. Se lo comió. Y no me da, no siento nada. Así decía él, no siento nada, no siento las manos, no siento los pies, no siento la cabeza. Y de repente tuvo una desrealización y una despersonalización bajo el efecto de la marihuana. Entonces, eso le causó gran temor, le causó grande la angustia y posteriormente desencadenó una crisis de pánico. Otros trastornos mentales, la fobia específica, cada vez que mira el ratón, cada vez que mira la cucaracha, cada vez que mira la serpiente, desarrolla una crisis de pánico. La fobia social, cada vez que me expongo, pacientes con TOC, trastornos de estrés postraumático, también pueden ser un diagnóstico diferencial. Complicaciones del trastorno de pánico, la depresión. Lamentablemente, esto va a limitar al paciente en su desarrollo personal, lo va a limitar en su capacidad laboral, y va a provocar depresión. Intentos de suicidio, lamentablemente, sumado a la depresión, va a empeorar la situación. Abuso de alcohol y de drogas, porque lamentablemente va a utilizarlo como un ansiolítico, como una vía de escape. Va a provocar dependencias patológicas, porque el paciente ya no va a tener capacidad de andar solo, va a tener miedo, va a querer que el novio, la novia, el esposo, la esposa, la mamá, el hermano, la hija, el hijo los acompañen a todos. Y va a provocar comorbilidades como depresión, como ahí lo he mencionado, como hipertensión, como gastritis, porque también la parte física se puede ver afectada. Tratamiento no farmacológico. Vamos a ver, de lo que recuerdan de la clase pasada. Menciónenme 2 cosas de tratamiento no farmacológico que le podemos dar al paciente con ansiedad.
Héctor Velázquez. Se podría hacer uso de la psicoeducación, Sí, explicándole al paciente cómo, en qué consistía su enfermedad, cómo se llamaba, cuál era su pronóstico, eh, y, bueno, excelente. Gracias, Héctor. Muy bien, no, estamos bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Una palabra bien sencilla que van a ver en todas mis presentaciones. Evitar decirle al paciente que no tiene nada. Porque sí, no, las pruebas de función tiroidea están normales, el electrocardiograma está normal, no hay ruidos patológicos en los pulmones, no hay ninguna arritmia en el corazón, no hay nada orgánico que nos explique la sintomatología. Pero si le decimos al paciente no tiene nada, el paciente se va a angustiar más, porque piensa que necesita exámenes mucho más puntuales, más específicos. Evitar el estigma. Es bien importante, ¿verdad? Evitar el estigma porque cuando la gente le dice no tiene nada, entonces van a empezar a pensar que lo que están haciendo es un show o que son débiles de la mente o es una exageración lo que están sintiendo. Establecer y mantener una confianza terapéutica, ya sabemos que va a facilitar la adherencia al medicamento, la confianza en el médico y tratar de ofertar una disponibilidad por parte de los profesionales, ya que estos pacientes son frecuentes que sufran de miedo a ser abandonados y el riesgo de recaída es alto. Tratamiento no farmacológico, tranquilizar al paciente a través de la psicoeducación, brindando consejos de cómo actuar. Si lo damos por escrito, mucho mejor. Asegurar el cumplimiento del tratamiento. Trabajar con los pacientes para reconocer los signos precoces de recaída. Y educar a los miembros de la familia sobre cómo actuar ante futuras crisis. Esto ayuda al paciente a sentirse más en control, tanto él como su familia, y no salir a la carrera. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos de primera línea? La primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, principalmente el citalopram, paroxetina y sertralina. Se mantendrá el tratamiento durante al menos un año en dosis plena y otros 3 años a media dosis. Tratamiento coadyuvante, el alprazolam en dosis mínimas de 2 a 4 miligramos al día, repartido en 3 tomas diarias y por un máximo de tiempo de 8 a 12 semanas. Otros tratamientos que nos pueden ayudar, los betabloqueadores. Los antidepresivos tricíclicos, si no podemos tener IRS, vamos a utilizar la imipramina en dosis de 100 a 300 miligramos al día. Ese es el tratamiento farmacológico del trastorno de pánico. Aquí está, pues. ¿Preguntas del trastorno de pánico, muchachos? Doctor, no sé si puede repetir así como para puntualizar en sí cuál es la diferencia entre la crisis de pánico y el trastorno en general. Ok, la sintomatología es la misma, hija. Es la misma sintomatología. La crisis de pánico, ¿cuál es la particularidad? Para poder hablar de un trastorno de pánico necesitamos un mes de evolución. De crisis de pánico, la mayor parte de los días, varias veces al día. ¿De acuerdo? Esa sería como la diferencia.
Porque ambos, tanto la crisis de pánico como el trastorno de pánico, va a tener el miedo a perder el control, miedo a morirse, miedo a volverse loco, con taquicardia, palpitaciones, sudoración, dolor torácico, todo ese tipo de sintomatologías. Pero una crisis de pánico es una casualidad que se puede presentar, por ejemplo, yo puedo presentar una crisis de pánico en un asalto y no lo vuelvo a presentar en mi vida. Yo puedo presentar una crisis de pánico en un accidente o cuando fallece un familiar o un amigo cercano. Y no es algo que se me va a repetir. Como yo les mencioné, yo tuve una crisis de pánico en el 2012, cuando iba en ese bus hacia Choluteca, ahí por la cuesta de Moramul. Gracias a Dios, no he vuelto a tener una crisis de pánico en 8 años. Esa fue una crisis de pánico. Pero, si estas crisis de pánico aparecieran 1, 2, 3 veces al día, 4, 5 veces a la semana durante un mes continuo, entonces ahí sí yo ya tendría que hablar de un trastorno por pánico. ¿Quedó un poco más claro esto? Sí, doctor, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Si no hay ninguna pregunta del tema anterior, vamos a empezar a hablar con las benzodiazepinas. Aparecen los primeros, antes de las benzodiazepinas estaban los barbitúricos, que tenían la misma funcionalidad. Lamentablemente los efectos adversos eran un poco más desagradables. Ya por la década a finales de la década de los 50 aparece el clordiazepóxido, la primera benzodiazepina, y allá por el año de 1963 aparece la diazepam, la famosa diazepam. El nombre de benzodiazepina se le da gracias a la estructura molecular y su función es actuar modulando la actividad del GABA a través de los sectores benzodiazepinas. ¿Cuáles son las funciones que tienen estas benzodiazepinas? Ya las vamos a ver. Son eficaces en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, no como primera línea de tratamiento, sino como tratamiento coadyuvante, como tratamiento acompañante, por periodos cortos de tiempo. El alprazolam y el clonazepam han demostrado ser eficaces en el tratamiento del trastorno de ansiedad social, que es uno de los temas que desarrollamos el día de hoy. Estas benzodiazepinas en general, solo voy a mencionar lorazepam, alprazolam, diazepam y clonazepam, pero en general las benzodiazepinas tienen una función anestésica, antiepiléptica, miorelajante y algunas tienen función hipnótica. Y tienen utilidad en los trastornos de ansiedad, para el manejo agudo del sueño, del insomnio, perdón, para controlar la agitación en pacientes psicóticos, en pacientes bipolares, y siempre va a ser un tratamiento complementario. ¿Cuáles son las dosis que vamos a manejar? Alprazolam de 1.5 a 6 miligramos al día y clonazepam de 1.5 a 3 miligramos al día. Bien, el efecto es sedante, ansiolítico rápido, útil en el insomnio, ansiedad, agitación, catatonia y funciona como anestésico, como antipiléptico, relajantes e hipnóticos. ¿Qué tan cierto es esto? Que hay un riesgo de dependencia física y psicológica. Esto se podría dar no en todos los pacientes que utilizan benzodiazepinas, en pacientes puntuales. Si yo soy adicto a la marihuana, si soy adicto al internet, si soy adicto al teléfono, si soy adicto al alcohol, si yo soy adicto a las drogas, es más fácil que me vuelva adicto al medicamento o al café o al ejercicio.
El riesgo de dependencia va a ir más de acuerdo a las características de personalidad de cada individuo y si se usa o no por un tiempo prolongado. Entonces, de ahí la importancia. ¿Cuánto tiempo se recomienda utilizar las benzodiazepinas para reducir el riesgo de dependencia? Lo vamos a utilizar más o menos entre 7 a 8 semanas para evitar la dependencia física. La adicción a las benzodiazepinas es poco frecuente, lastimosamente la han satanizado y lo han generalizado en relación al resto de pacientes, al resto de medicamentos o de pacientes de otras especialidades. Nadie le tiene miedo a tomar la metformina por 20 años. Nadie le tiene miedo a tomar atenolol o carbesartán o ibersartán durante 30 años. Pero díganle a un paciente que va a tomar 6 meses un antidepresivo o un año un antidepresivo y ya lo primero que piensa, me voy a hacer adicto, me voy a hacer dependiente. Lastimosamente han satanizado las benzodiazepinas y el resto de psicofármacos que utilizamos en el. Si hay sobredosis, vamos a tener que utilizar flumazenil. Y el flumazenil no lo vamos a utilizar en un centro de salud, va a ser una unidad de cuidados intensivos, va a ser una unidad de cuidados intermedios, un hospital general, para reducir el riesgo de paro respiratorio. Es bien importante mencionar que estos medicamentos como la diazepam, como la lorazepam y el alprazolam logran rápidamente su absorción, la concentración máxima y el comienzo de la acción, porque eso es lo que necesitamos. La efectividad de un antidepresivo va a tardar de 2 a 3 semanas. Entonces, durante esas 2 a 3 semanas que hay efecto del antidepresivo, necesitamos un medicamento que actúe de forma rápida, en horas. Y esa capacidad y ese beneficio lo obtenemos a través de la benzodiazepina. Las únicas benzodiazepinas que funcionan de vía intramuscular son 2, la midazolam y la lorazepam. Aquí en Honduras solo tenemos midazolam de forma parenteral, no tenemos lorazepam de forma parenteral. Hay benzodiazepinas que son más liposolubles que otras. ¿Y por qué mencionar la liposolubilidad? Porque está en función del efecto a nivel central. El diazepam y el alprazolam tienen una liposolubilidad elevada. Y este tipo de medicamentos atraviesan la barrera hematocefálica a través de un gradiente de concentración. En un inicio, con una dosis única de una benzodiazepina, va a haber más concentración a nivel del torrente sanguíneo que a nivel central. Pasa la barrera hematocefálica y la concentración va a cambiar. Entonces, cuando hay menos diazepam o alprazolam en el torrente sanguíneo, se extrae el nivel central. Entonces, va perdiendo la efectividad, el objetivo por el cual lo estamos utilizando. En cambio, el lorazepam tarda un poco más porque es menos liposoluble. Tarda más en atravesar la barrera hematocefálica, pero el efecto o la acción es mucho más prolongado. Todas se van a absorber completamente o por vía oral con una concentración máxima a los 30 minutos a 2 horas. El diazepam, lorazepam y alprazolam logran más rápido su absorción, la concentración máxima y comienzo de la acción. El clonazepam y diazepam tienen semividas largas de 30 a 100 horas. ¿Cuáles son los beneficios de estas semividas largas? Se van a utilizar con menos frecuencia durante el día y van a haber menos riesgo de síntomas de abstinencia al suspenderlo. En cambio, moléculas como el alprazolam, el lorazepam y el alprazolam, que son de vidas medias más cortas, se necesitan dosis más frecuentes a lo largo del día para tener el mismo efecto terapéutico. Y estos probablemente van a presentar al momento de suspenderlo más síntomas de abstinencia.
Puede haber insomnio de rebote o amnesia anterógrado como efecto de la suspensión. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Insomnio. Es bien raro que tengamos insomnio primario. El insomnio muchas veces se debe a una enfermedad física o una enfermedad mental. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a utilizar una benzodiazepina para poder tratar el insomnio sin saber cuál es la causa? 7 a 10 días. Apúntenlo. 7 a 10 días. Si el paciente viene, como lo mencioné en la clase anterior, una de las estrategias para fomentar la adherencia al tratamiento es resolverle el problema, la queja más importante que el paciente presenta en una primera evaluación. Entonces, probablemente si el paciente le ayudamos a dormir en esos primeros 7 días, 10 días, en la siguiente consulta el paciente se va a sentir mucho más cómodo, se va a sentir un poco más tranquilo. Entonces, el paciente va a tener más confianza en el médico. Otra indicación es el trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno crónico y que la indicación de benzodiazepinas puede ir por dos caminos. Un tratamiento breve, específico, útil durante las crisis, o, como es crónico, puede ser también necesario un tratamiento de mantenimiento con benzodiazepinas. Trastorno de angustia. Mencionábamos el alprazolam y el clonazepam. Fobia social también se va a beneficiar con el trastorno de clonazepam, con el tratamiento con clonazepam. En algunos pacientes con trastornos de adaptación a esos primeros días, para las primeras semanas, podrían beneficiarse con dosis bajas de benzodiazepinas. Algunos pacientes con TOC y trastorno de estrés postraumático al inicio del tratamiento van a necesitar el manejo con este tipo de medicamentos. Pacientes con ansiedad y depresión también. En trastorno bipolar tipo 1 o 2 pueden combinarse el clonazepam, el lorazepam y el alprazolam, funcionan bien para ayudar a disminuir los síntomas de agitación en pacientes con manía aguda. Y pueden ser un buen complemento al litio y a la motricina para el abordaje de depresión bipolar en los pacientes. Entonces, la utilización de clonazepam en este tipo de trastornos, como el trastorno bipolar, disminuye la frecuencia de crisis depresivas en estos pacientes. Catatonia relacionada con trastorno bipolar podría responder al uso del lorazepam en dosis de 5 a 12 miligramos divididos durante el día. Casos de acaticia también, y en pacientes con Parkinson se podrían beneficiar. Efectos adversos, voy a mencionar los más importantes. La amnesia anterógrada, que no es que voy a olvidar para dónde va, voy a salir de mi casa y me tomé un alprazolam ayer o me tomé un alprazolam hoy en la mañana y me voy para la casa, salgo de mi casa y me voy para el trabajo y después no sé ni cómo llegué, no es así la cuestión. La amnesia anterógrada es como que a dónde dejé mi lápiz, dónde dejé el informe, dónde dejé mi celular. Cuestiones puntuales, nada grave, no es que se va a perder en el centro de Tegucigalpa después de haberse tomado un alprazolam, una clonazepam. Ya vimos que tienen que ser con moléculas de vida media corta. La combinación de alcohol con benzodiazepinas, ojo, puede provocar marcada somnolencia o desinhibición o incluso en dosis altas de presión respiratoria. En menos del 2% de la población puede presentarse ataxia, en un 10% somnolencia y mareos en menos del 1% de los pacientes que utilizan benzodiazepinas.
¿Qué pasa? ¿Hay riesgo de letalidad por benzodiazepinas? Va a depender de la combinación que haga el paciente. Combinación sobredosis de benzodiazepinas y alcohol, el riesgo de un paro respiratorio es bastante alto. Combinación de benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos también pueden provocar mayor depresión respiratoria, arritmias. Entonces, en sobredosis va a provocar confusión, habla titubeante, ataxia, somnolencia, disnea e hiporreflexia. Hay que utilizar con precaución en pacientes con EPOC y apnea del sueño por el riesgo de deficiencia respiratoria. El alprazolam aumenta de peso, aumenta el apetito y esto puede provocar aumento de peso en el paciente que lo está utilizando. No se recomienda durante el embarazo y la lactancia. Riesgo-beneficio. Hay estudios que demuestran que las benzodiazepinas son teratogénicas en el primer trimestre del embarazo, pueden provocar malformaciones del tubo neural y a nivel cardíaco. Y durante la lactancia, pues pasa a través del pecho materno y el niño podría presentar síntomas como disnea, como bradicardia y como somnolencia. Cuando se utilizan durante 1 o 2 semanas en dosis moderadas, no producen tolerancia, ni dependencia, ni abstinencia. ¿Y cuáles son los síntomas de abstinencia que el paciente va a sentir? Nerviosismo, diaforesis, inquietud, irritabilidad, cansancio, aturdimiento, temblor, insomnio o debilidad. Por lo tanto, se recomienda que se reduzca el 25% de la dosis cada semana para reducir el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia se va a presentar más con alprazolam, más con arzepam que en comparación a diazepam y clonazepam porque la vida media de estos últimos son más largas. Entonces, doctor, ¿qué podemos hacer para irle reduciendo o suspenderle la benzodiazepina a un paciente y que no tenga síndrome de abstinencia? Tenemos 2 vías. Una primera vía es cambiar alprazolam por clonazepam y después vamos reduciendo la dosis de clonazepam cada semana, el 25%. Esa es una posibilidad. Y la otra es, en el momento en que estamos reduciendo la dosis de la benzodiazepina, iniciarle carbamazepina al paciente para que a medida que se vaya suspendiendo la benzodiazepina, el paciente no sienta esa ausencia del medicamento. Interacciones importantes que debo mencionar aquí en esta clase. La combinación con alcohol, desinhibición o depresión respiratoria. Tricíclicos, intoxicación. Pueden provocar mayor sedación. Igual que antihistamínicos y ARB son antagonistas de los receptores de dopamina, como el haloperidol. Provocan mayor sedación. Combinación de litio y clonazepam producen ataxia y disartria. Con clozapina provocan mayores niveles de psicosis y la carbamazepina y alprazolam también provocan alteración. Ok, de estas interacciones, ¿cuáles son las que me interesan a mí que ustedes recuerden? La de la primera línea. Benzodiazepina con alcohol, mala combinación, desinhibe o deprime. Tricíclicos y benzodiazepina, mayor sedación, igual con los antihistamínicos. Y esto es todo por el día de hoy, jóvenes. Agradezco a Juan Carlos, que el pobre se desveló ayer estudiando benzodiazepinas. Y ya me iba a ayudar, pero ¿están ahí? ¿Andrea? Sí, doctor. Sí, doctor, Ok. aquí estamos. Ok, muy bien. ¿Preguntas?
de benzodiazepinas. No. Doctor, ¿por qué no hay lorazepam intravenoso en Honduras? Dice que realmente el que no hay, no lo sé, pero realmente yo tengo ya de ejercer la psiquiatría desde que entré posgrado 2007, 13 años, y no ha habido. Lamentablemente, lo que ocurre con el Estado son los registros sanitarios y los permisos. Digamos, una indicación. ¿Cómo le digo yo al paciente que maneje, por ejemplo, el alprazolam para crisis de pánico? Yo le digo al paciente que puede utilizarlo de forma sublingual. Y había una marca, Tranquinal sublingual, del laboratorio Bussier, que tenía Tranquinal sublingual, que tenía alprazolam de forma sublingual. Se ponía debajo de la lengua y en cuestión de 5 a 10 minutos, la crisis de pánico o la ansiedad había disminuido. A mediados del año pasado, se venció el registro sanitario, creo, o los derechos de importación al país, y el trámite ha sido engorroso. Entonces llevamos ya casi un año de no tener Tranquinal sublingual en el país. Entonces, ¿cuál es la queja con las otras moléculas de Tafil y de Traxil, que son las moléculas comerciales del alprazolam, que son amargas? Entonces el paciente a veces, en casos extremos, es que lo utiliza de forma sublingual y se queja bastante de la amargura del producto ya deshecho. Entonces, esto trae pues limitantes. Que yo recuerde desde el 2007 que yo estoy en el posgrado y me gradué, no he escuchado de lorazepam por vía parenteral aquí en Honduras. Midazolam sí hay, y por temporada se pierde, se escasea. Igual, Dormicum se llama, el midazolam es Dormicum, y este puede ser también como hipnótico. Ok, ¿alguna pregunta más?